Rafa Fararoni es gente de Gómez Casarín. Si te metes a esto, tienes que saber que te van a esculcar, se van a meter en tu vida privada. La gente va a querer saber qué hacías antes y cómo estabas antes y cómo estás ahorita o cómo vas a terminar. Que tu padre haya estado en el PRI, haya estado en Convergencia, que haya estado en el mismo PAN. No lo llegaron a recibir los mismos morenistas como el hijo, ya lo quieren mandar ahora. Seguramente del gobernador, seguramente de la gobernadora. Si hubo una resistencia, a ver, pues al final, pues a ver, el papá viene del PAN, a ver, y este que trae. Estuve con la senadora Mónica Fernández Balboa, ella fue presidenta del Senado, la tía ahorita de Fátima Bosch, la Miss Universo, trabajando como su asesor en la comisión tanto de gobernación como en la presidencia. Se me pudo haber subido, sí, pero era otra época de mi vida, ¿no? Estuviste a punto de morir. Accidente de Rafa Fararoni Jr. chocó hasta la madre de pedo. Y traigo la cicatriz de ese, me quedé dormido al final en la camioneta, un choque muy aparatoso. Es un golpe de la vida que te aterriza un poquito. ¿Te costó algo de trabajo con el hecho de decir, estaba con estos grupos políticos, más allá del trabajo que hagas bien o mal, quedas ahora sí que como el ganado marcado, ¿no? Hola, ¿cómo están a todos los amigos del canal de YouTube? Hoy en el estudio nos acompaña un alcalde electo que en 2 ocasiones ha estado ganando las elecciones para diputaciones locales y bueno, hace algunos meses no solamente ganó la diputación local, sino que ganó lo que fue la alcaldía en lo que es el municipio de San Andrés. Hoy nos acompaña un político muy joven, sobre todo en un partido que está acostumbrado a cuadros, pues sí, de una edad muchísimo mayor, ¿no? Entonces, hoy nos acompaña un político joven que ha estado bastante movido en el sur, no solamente en los últimos meses o en los últimos años, sino ya más de 6 años recorriendo las colonias, más de 6 años legislando prácticamente. Hoy nos acompaña en el estudio Rafael Fararoni. Rafa, ¿cómo estás? Rodrigo, encantado de estar aquí contigo en tu programa. Como te dije fuera del aire, te sigo, me informo mucho contigo. Yo creo que eres un periodista fresco aquí en el estado que ha revolucionado un poco la manera de informarnos y que ha sabido entenderle a las redes sociales y a cómo llegar a más gente. Por ahí también te copio en varios de tus formatos y todo. Entonces, pues encantado de estar aquí hasta que se nos hizo, como dicen, platicar. Oye, Rafa, pero además en el tema de redes sociales, yo vi en la última campaña, la que tuviste del 2025 para la alcaldía, tú en vez de estar informando de que vamos a estar caminando en esta colonia, en la otra, pues sabes perfectamente que una cosa es el territorio y otra cosa son las redes sociales. Y tú las redes sociales, más que estar informando tus actividades, estabas sube y sube y sube un TikTok distinto ahí en el Instagram y en la misma plataforma de TikTok, en el Facebook. A ver, es que hay que innovar, hay que usar las redes sociales como la herramienta que son. A ver, una cosa es, como tú dices, el territorio, el llegar a hacer compromiso, eso no cambia. El llegar y dar tus ideas, el compartir, pues un plan de gobierno, un plan de trabajo. Eso no cambia, la manera en que comunicas directamente con la gente, pero también está la otra forma de comunicación que tú lo haces muy bien en las campañas tienes que innovar, tienes que saber que tal vez pues no se siente, que no va al meeting o que no tiene tiempo O que no le interesa la política. Que no le interesa la política, tienes que saber llegarle, tienes que saber hacerlo y que se interese por la gente que los va a representar o la gente que está contendiendo en ese caso. Y pues hay que moverle a las redes sociales. Yo soy consumidor de mucho de TikTok, mucho de Instagram, mucho de Facebook y trato de pues ver a la gente que innova y que hace cosas diferentes y en aterrizarlo un poco a mi realidad y copiarles. Yo creo que yo soy fiel creyente de que copiar en cierto sentido, si no te metes directamente con alguien, copiar y seguir el ejemplo de muchos, no está mal. Es que fue hace como 2 meses que nos topamos en un evento en San Andrés. Había puro chavo, puro adolescente, yo creo que eran entre los 14, 15. Sí, eran los chavos del CONALEP, 20, yo creo en sí. el bachillerato. Pero era un boom. Estaba el secretario de trabajo, estaba yo, estaba el director ahí estaba Fernando Ferma. Sí. Y el único que le querían hacer preguntas era a Rafa, pero yo también agarro tus redes sociales y digo, puta, es que
le está tirando al 100% a todo lo que son los jóvenes, ¿no? Que normalmente yo creo que el político agarra sus redes sociales y quiere empezar a replicar sus actividades de que fui a este lugar, fui a esto, estoy legislando lo otro, este es mi plan de gobierno, pero pues prácticamente agarraron tus redes sociales en campaña y era de TikTok, en TikTok, en TikTok, que yo decía, bueno, ¿y este cuate qué onda, no? Que A ver, y también hay que saber o hay que irle probando a las diferentes redes sociales. A ver, Facebook tiene un tipo de objetivo y no está mal tampoco ir informando lo que haces, pues al final eres una figura pública y la gente tiene que saber cómo chambeas y en qué estás chambeando. Pero también, a ver, en el TikTok eso no pega. En el TikTok pues son videos cortos, menos de un minuto, subirte a las tendencias, a lo que la gente está viendo, la canción del momento, etcétera, para jalar ese tipo de auditorio, ese contenido. Instagram tiene otra manera de actuar. Entonces hay que irle probando y tratar de eso, ¿no? De hacer, de que te conozcan y te conozcan por lo que haces y lo que quieres llegar a dar, a comunicar. es que, a ver, ¿tú cuántos años tienes? Tengo 31 años, próximamente 32. 31. Este año cumples 32, ¿no? Ya en 15 días. Ah, bueno. Sí. Prácticamente tienes 32 años, vas a llegar a tu primera presidencia municipal. Vienes de haber ganado 2 elecciones para diputación local, pero también, Rafa, vas a entrar a un municipio como lo es San Andrés, vas a entrar como presidente municipal con 32 años, con este manejo de redes sociales que estábamos comentando, a ver, si nosotros vemos el mapa, si nosotros vemos esta pirámide en cuestión de edades, pues entre los 10, 15 años hasta los 25, 30 es donde mayor población hay. Prácticamente, pues son las mismas personas que te van a estar siguiendo, que el primer ejemplo a seguir no lo van a tener una persona de 50 o 60 o 70 años, sino en un joven de 32 años. Entonces, ¿a qué voy con este comentario? Que en unos meses en un mes prácticamente entras a la presidencia municipal y que para muchos políticos podría ser, pues ya conseguí esta estrellita, ya casi que con esto me retiro, pero prácticamente tienes una vida demasiado larga todavía que te queda en la política, llámese una diputación federal, llámese una senaduría, vaya, ya estuviste en 2 elecciones para diputación local, pero lo que muchos otros políticos pudieron haber conseguido con 10, 15, 20, 25 años de carrera políticas, tú lo estás consiguiendo en muy poco tiempo, y es un caso similar, obviamente a una escala muchísimo mayor, como el caso de Samuel García. Mira, y es aparte una responsabilidad, como tú dices, si logro y he logrado tanto en tan pocos años de carrera, pues también esta responsabilidad que voy a tener los próximos 4 años y que la he asumido como diputado, pues a ver, los jóvenes, me incluyo, nos quejamos luego, a ver, hay falta de oportunidades, hay falta de espacios, hay incluso, pues, un poco de, a ver, este es joven, no puede... Sí, de resistencia. De resistencia al que haber caras jóvenes, caras frescas en la política. Mi responsabilidad es esa, hacer un buen trabajo, porque imagínate que yo llego y hago una administración desastrosa, que no va a pasar, pues, ¿cómo van a seguir confiando la gente? ¿Cómo van a seguir confiando los partidos políticos, la ciudadanía en general, en caras o perfiles jóvenes, si cuando llegan, cuando tienen los espacios, pues vienen y hacen mal las cosas? Entonces, esa es la responsabilidad que he cargado y que asumo con todo el empeño y toda la motivación, pero es esa manera de demostrar que los jóvenes sabemos gobernar y tenemos a corta edad, a los 30 años o antes, la capacidad de llevar responsabilidades muy, muy, muy altas. En este caso, San Andrés es uno de los municipios más grandes del estado. Están entre los 10 primeros municipios más grandes, con problemáticas ya de una ciudad en crecimiento, ya no de un pueblo pequeño. Entonces, pues por ahí tenemos esa responsabilidad de hacer un buen trabajo y demostrar, yo así lo veo, de que los jóvenes estamos listos para lo que viene.
Claro, y sobre todo el estar gobernando en unos próximos meses, en unas próximas semanas, un municipio como San Andrés, pues tu propio padre estuvo en ese mismo cargo en el que vas a estar ocupando en unos meses, ¿no? Te ha dicho algunos consejos, porque también a veces cuando uno llega a gobernar, y a pesar de que sean ciudades totalmente distintas las que le va a tocar a, la que te va a tocar a ti como la que le tocó en su momento a tu padre, a pesar de que sea el mismo municipio, pues lo platicaba con Marcos Isleño, el que es el actual alcalde de Medellín, que me decía, oye, pero en mi primera administración, que fue en el 2011, pues yo estaba gobernando a 50,000 personas y ahorita son 100,000. Entonces, ante mayor cantidad de personas, mayor los problemas, ¿no? Entonces, puede ser Realidades un San Andrés diferentes. totalmente distinto, pero también la administración pública en la esencia es la misma, ¿no? Y también al momento de entrar ahorita a San Andrés, una cosa es entrar con una persona que no sabe absolutamente nada, que va a ser su primera experiencia el presidir un municipio, pero también en tu caso, pues arrastras este ejemplo o estos consejos que me imagino que te ha dado tu padre, ¿no? Así es, mira, con mi papá fue alcalde del 2010 al 2013. Ya tiene 12. Cuando eran 3 años Cuando todavía. eran 3 años, era un trienio todavía. Y a ver, yo con él tengo una relación muy, muy cercana. Siempre lo he apoyado a él en todos sus proyectos y él me ha apoyado de manera impecable en mi corta carrera política. Y me dejo escuchar, sé escuchar, me dejo ayudar por él. Obviamente también pensamos diferente. Las generaciones somos de diferentes, hay una brecha generacional muy, muy, muy grande, pero y sí, vamos a gobernar a un San Andrés totalmente diferente. De 12 años para acá, pues la ciudad ha cambiado, los problemas que antes habían algunos siguen siendo los mismos, otros han evolucionado, y pues de alguna manera ha servido mucho esa cercanía para tener un consejero que ya vivió muchas cosas de las que voy a estar por vivir. Me ayuda a organizarme, a tener una estructura mental de lo que viene y a dónde uno puede llegar como alcalde. Y pero bueno, a diferencia de cuando él estuvo, él llegó a ser alcalde sin haber tenido un cargo público. Sí, sin una experiencia previa en la Exacto. política, ¿no? Yo ya vengo con 4 años arrastrando de ser diputado, una reelección, y el ser diputado sí creo que te da un plus, una ventaja comparativa para ejercer la administración pública. Yo creo que el tener esos contactos en México, en Jalapa, el aprender a gestionar, que el gestionar recursos, el gestionar Se te amplía el proyectos, panorama, ¿no? no salen de la noche a la mañana. No es como que, a ver, voy a bajar un recurso en esta secretaría o voy a destinar este proyecto para acá, ya nada más por pedirlo, por alzar la mano, por hablar con tal persona. No, tiene que haber un trabajo previo, tiene que cocinarse, ¿no? Entonces, ese es el saber esperar y el saber el caminito de qué puertas tocar cuando hay algún problema, alguna situación, el conocer perfiles que te puedan ayudar. Eso te lo da el haber tenido este bagaje como diputado, que me va a dar esta ventaja comparativa a partir de enero para cuando asuma como presidente municipal. Ahora, tengo dos preguntas. Por ejemplo, ahorita hablabas de que tienes ciertas diferencias en cuestión de ideología con tu papá, más o menos en ejemplos claros, en dónde se detona esa situación, esa diferencia de ideas. Sí, pues mira, a ver, al final él me educa, pues él es mi principal motor, impulsor de que yo me prepare, de que salga yo fuera a estudiar. Él fue alcalde por el PRI, a él le toca el último año de Fidel y el primer año de Duarte. Y pues bueno, él por la circunstancia, él comenzó de hecho en lo que ahora es Movimiento Ciudadano, que ahora antes era Convergencia. Él empieza a hacer su carrera política ahí, de ahí se pasa al PRI y ahí es donde es alcalde. Y después estuvo tantito en el PAN, donde no logra ser diputado federal ni alcalde de nuevo. Entonces, pues él es ahí como cuando el que le pone pausa a su carrera política.
Yo en ese entonces me voy a preparar, estudio en México, hago mi maestría y mis primeros pasos o mis primeras experiencias laborales fueron en el Senado de la República. Estuve con la senadora Mónica Fernández Balboa. Si ahorita te suena mucho ese nombre, es la tía ahorita de Fátima Bosch, la Miss Universo. Ella fue presidenta del Senado y estuve 3 años con ella trabajando como su asesor en la comisión tanto de gobernación como en la presidencia. Y me toca vivir las primeras reformas, los primeros 3 años. Claro, de Peña Nieto, ¿no? No, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, okay. 2018 a 2021. Y ahí voy conociendo, me voy involucrando mucho en el movimiento de Morena. Todas esas reformas muy, muy buenas para mí, sociales, estructurales, que dan marco a los programas sociales, dieron marco a la Guardia Nacional, todo lo que tenemos ahorita con Claudia o que hemos tenido estos años, las reformas se dieron los primeros 3. Entonces me toca a mí aprender mucho de esos cambios que en cierto sentido necesitaba el país, del turnar de gobiernos de centro derecha o neoliberales. No, liberales, no me gusta, a mí no me gusta usar esa palabra, pero pues bueno, pero pues para que la gente lo entienda. Sí, para que la gente lo entienda, gobiernos neoliberales a llegar a la izquierda con esas reformas estructurales, pues me toca a mí pues leerlas de fondo, ver cómo se discutían, estar en el debate del Senado, y ahí pues a ver, era algo que ya tenía, desde que mi papá estaba en la política, yo lo acompañaba, me encantaba conocer a la gente, involucrarme en los problemas, ver de qué manera, pues uno desde el ámbito empresarial también, que pues de ahí somos una familia empresaria en San Andrés Tuxtla, en los Tuxtlas en general, con un grupo de empresas que ya de más de 30 años, y pues de qué manera con la empresa nos podríamos involucrar a mejorar los problemas de la ciudad, del estado. Pues ahí el gusanito ya lo tenía. Yo ya tenía el gusanito de entrarle a la política. Se me despertó entrando en el Senado, pues por algo busqué chamba ahí. Y se fueron dando las cosas, para 2021. Mi papá ya le había puesto pausa a su carrera política. Y de alguna manera, pues me fui metiendo como cuchillo en mantequilla. Es el gusanito ahí, ¿no? En el caminar, en el conocer a la gente. Y de un día para otro, pues empecé a ver la posibilidad muy clara de poder lanzarme una diputación local o una diputación federal. Me inscribo al proceso de Morena, que era, te digo, yo todavía trabajaba con la senadora y estaba en la bancada de Morena en el Senado, trabajaba para ella. Y empieza a surgir esa posibilidad de lanzarme. Sabía yo que lanzarme una alcaldía no era mi momento, pero sí el tema de la diputación local se empezó a transformar, lo empecé a ver claro, y piqué piedra, empecé a alzar la mano. Yo ya no es Rafa papá, ya es Rafa Fararón y Magaña, ya es Rafa hijo, ya empezar a hacer mi carrera. Y 4 años atrás, 5 ya casi, pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos ya a punto de tomar una alcaldía. Oye, Rafa, pero fíjate que me extrañó un poco que decías ahorita, no me gusta llamarlos neoliberales, ¿no? Tú, a pesar de que estás en un partido de izquierda, y hay muchos casos, eso es una opinión personal. Antes de que yo creo que, por ejemplo, una gobernadora como Rocío Nale, yo no la veo como una gobernadora de izquierda. Inclusive el mismo Morena, el mismo Morena tanto critica mucho el tema de los neoliberales y de la izquierda y todo este rollo, pero pues siguen protegiendo con uñas y dientes un tratado de libre comercio que lo hizo uno de los mayores impulsores de este, entre comillas, neoliberalismo, como lo fue Carlos Salinas de Gortari, ¿no? ¿Tú sí te consideras un político de izquierda radical o del extremo? ¿Te consideras un poco más de centro izquierda, sobre todo por más o menos el perfil que con este mismo lenguaje político que estás empleando? Sí, yo creo que tenemos que evolucionar a no
decir, a ver, eres de izquierda, de derecha, eres neoliberal o eres comunista o socialista. Yo creo que O fifís, o chairos. fifís o chairos. El mundo no funciona así. Y hay que de lo que yo te puedo decir que me gusta de la filosofía que trae Morena, de la plataforma. Yo creo que México estaba o necesitaba en 2018 y todavía gobiernos. Lo que yo le criticaba a Peña Nieto, lo que le puedo criticar es que el Estado se empezó a debilitar y México no estaba para tener un Estado débil que soltara tantas cosas desde Salinas. Eso sí puede ser un poquito lo del tema neoliberal. México debía de recuperar ese Estado fuerte y quien tenía esa plataforma, quien tiene, aún lo creo, es Morena. O sea, cuando te refieres que está perdiendo ese estado fuerte, es que la figura del presidencialismo se debilitó. Exacto, y no solo del presidencialismo, sino un poco el que el Estado sea ese Estado benefactor, que tenga esas ramas para subir el nivel de las carencias que ya tenía la población. A ver, en México teníamos casi 50 millones de personas pobres, ya hemos ido reduciendo ese número de personas pobres, pero porque el Estado no les llegaba. Sí habían programas sociales, eso no te lo voy a discutir desde Fox. Sí, pero la desigualdad Salinas, era brutal. Era brutal, entonces necesitamos todavía ese Estado que se meta hasta lo más profundo de la sociedad, de la pobreza, y empiece a atacar esas necesidades que se han ido incrustando y que no permiten a México, que está en un lugar estratégico del mundo, pues que se desarrolle como debería. Eso es lo que yo aprecio de Morena, eso es lo que yo aprecio de un gobierno que podía ser de izquierda, pero no te digo, no es izquierda o derecha, no me gusta llevarlo a los extremos, pero sí un gobierno demócrata que se metiera en lo social. Claro, pero por ejemplo, si no lo hubiera llevado a los extremos un Andrés Manuel López Obrador o un Morena, no hubiera llegado. Claro. Exacto. Claro, pero para poder llegar a construir ese piso sólido de la cuarta transformación, este segundo piso, ¿no? Que tanto lo llaman, y para poder dejar de ser movimiento y convertirse en un partido o en una institución política, es la única manera, la única vía, es justamente ya esos radicalismos que al principio les pudieron llegar a servir para entrar al poder, el ser más flexibles, ¿no? Y justamente eso de sacar las izquierdas o las derechas es donde yo creo que puede llegar a perpetuar más en el poder Morena, pero a ver si no se enoja tu compañera ahí en el del Congreso, esta Doreni, con esto de izquierdas y derechas. No, pero a ver, está bien que convivamos con esas diferentes de ver la vida, de ver la política. Te digo, a ver, lo radical al final no perdura. Para mí lo radical al final no perdura, y tenemos que ir evolucionando a irle entendiendo cómo queremos ver a México, cómo queremos ver al Estado. Te digo, yo para mí de las cosas que más aplaudo del gobierno de Andrés Manuel, y ahora que lo ha avanzado mucho la presidenta Claudia Sheinbaum, es esa intención de que el Estado sea universal, de que llegue a todos los estratos sociales, que haya apoyos para jóvenes, para los niños en la educación, que no se diferencie si alguien es pobre, es medio o es rico. Todo el mundo va a poder tener un apoyo, y es eso a lo que tenemos que ir aspirando para lo que viene. Uno de los aciertos principales que tuvo Andrés Manuel fue el atreverse a subir el salario mínimo. Y eso yo creo que más que los programas sociales ha sido lo que ha apalancado un poco el sacar a tanta gente de la pobreza. Similarmente tenemos que aterrizar cosas en Veracruz, en nuestros municipios, para detectar a esa gente que se está quedando atrás y sacarla un poquito. Lo que nos va a sacar, lo que nos va a desarrollar como país va a ser el disminuir esa desigualdad que
que era Claro, importante. y es impresionante porque muchas veces las personas podemos achacarle esos problemas a los presidentes de la República, que a los senadores, que a los diputados federales, pero empieza desde la primera instancia como lo es un presidente municipal. Uno puede llegar a pensar, sí, pero a ver, ¿cómo Rafa en San Andrés o cómo un presidente municipal puede llegar a estar impulsando toda esta economía y subiendo todo este PIB? Pero es cierto. Te voy a poner un caso, yo que me dedico al tema de la construcción, una licencia de construcción para una casa de 2 niveles o unos departamentos de 3 o 4 niveles, que no son permisos estatales, todos son permisos municipales. Y es impresionante cómo, a pesar de que puede llegar a existir inversión, puede llegar a existir el capital para poder llegar a detonar y dar esa derrama económica a la región, en el cabildo, una licencia de construcción se te puede tardar 6, 7, 8 meses, si bien te va. Y entonces tú dices, pero ahí no tiene nada que ver no tiene nada que ver una gobernadora o no tiene nada que ver un presidente de la República. Y es ahí entonces la importancia donde vemos que en la microeconomía puede llegar a impulsar la macroeconomía, ¿no? Que bueno, tú eres economista. Sí, a ver, el eliminar, a ver, tenemos que, ahora lo que me toca y mucho de lo que quiero implementar ahorita que esté de presidente municipal es esa velocidad y quitarle esa burocracia que empieza desde los municipios, como tú dices. Y que no está mal, nada más hay que saberlo optimizar, sí, la burocracia. La burocracia es necesaria. Es necesaria, pero también a veces te retrasa más de lo que se debe. Entonces tenemos que llegar a ese equilibrio en donde no atrasemos a los emprendedores, no atrasemos a los inversionistas y que las ciudades empiecen a desarrollar al ritmo que deberían. A ver, hay trámites que no deberían de duplicarse, hay trámites que no deberías de esperar más de una semana en tenerlos, hay estudios que sí, hay permisos que sí deben de tener su factibilidad y que haya personas capacitadas en saber si se puede construir o no en tal lugar y todo. Pero a ver, un deslinde, un alineamiento y número oficial, sí, que se tarde 1 mes o 2 meses, dices. Y fíjate que lo pide mucho la gente. Yo creo que aquí en el puerto de Veracruz debe ser al doble también, por la diferencia de tamaños y todo, pero en San Andrés ya, es lo que te digo, mutar de ser un pueblo pequeño a ser una ciudad, la gente te pide esos servicios y que desarrolles un poco los servicios municipales al nivel de lo que ya te está pidiendo la ciudad. Y esos servicios van desde una limpia pública eficaz, la seguridad obviamente, pero también en oficina. A ver, oye, hay trámites que yo no me hagas volver y que me pidas primero el acta de nacimiento y ya luego vengas y me pides el CURP y ver y luego que te piden el expediente completo porque se perdió en la oficina. Entonces tenemos que y eso es real. Sí, tenemos que entrarle a que el municipio sea también como una empresa, un gobierno corporativo eficiente que tenga las maneras de organizarse de manera ganándole tiempo. Tiempo es dinero, como tú dices, y tiempo es desarrollo. Entonces, ganarle tiempo al tiempo. Claro. Oye, Rafa, y pues bueno, estas primeras 3 campañas que te aventaste, esta última del 2025 fue tu tercera campaña. ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué tanto ha cambiado desde tu primera campaña hasta tu tercera campaña? Que si bien las primeras 2 fueron para el mismo cargo que fue la diputación local, pero ¿qué tanto cambió no solamente en tu mentalidad, sino en la misma operación de lo que fue la campaña? Porque quiero pensar que esta última, la tercera, pues ya llegaste al ruedo de una manera muchísimo más segura en tu forma de operar que la primera. Así es, y mira, también es muy diferente una campaña para una presidencia municipal que para una diputación. ¿Por qué? Bueno, son más distritos, ¿no? Primera sí, a ver, una diputación local, en mi caso es San Andrés, Hueyapan y Catemaco. Entonces son 3 municipios muy diferentes entre los 3. Entonces es un poco obviamente más territorio, es más complicado llegar a toda la gente presencialmente y la gente también a veces te quiere ver. Y aparte de eso, pues al final la verdadera situación o una campaña municipal, al final el municipio es el primer frente, la primera escala de atención a la ciudadanía. Entonces es ahí donde la gente pues te exige la seguridad, como te digo, un gobierno
con servicios bien hechos, obras públicas de calidad, que te exigen mucha atención en general de salud, todo lo que engloba un municipio. Un diputado pues sirve o funge, o así lo ven, así me tocó, como enlace entre el gobierno, tanto federal, un diputado federal, o estatal, un diputado local. Entonces, pues por ahí como diputado, son temas más de gestión, temas que a veces pues tú les tienes que explicar, a ver, es que yo no te puedo hacer la obra, yo no te puedo resolver el que tu drenaje, sí puedo hablar con el alcalde, sí puedo hablar, y sí puedo ir a Jalapa, a CIOP, a ver lo de tu carretera, pero ahí llega mi jurisdicción. Y sí, no vas a llegar con la cuadrilla de trabajadores para resolverlo esa misma noche. Exacto. Ahí entra el tema municipal, ya es diferente, ya ahí sí los resultados tienen que ser desde el día 1 y los problemas ya son tuyos desde el día 1. Entonces, sí la diferencia de exigencia tal vez, si así se permite, es muy diferente en una campaña municipal que en una campaña como diputado, y como diputado en general y como alcalde. Oye, Rafa, y regresándonos a esos tiempos en los Tuxtla, donde veías a tu papá siendo presidente municipal, ¿cuál era esa visión también de Rafa en ese momento, un Rafita, ¿no? Que veía a su padre a cargo de un municipio, a cargo de la policía municipal, con un Fidel Herrera en su último año, donde ese Fidel Herrera era enorme, y luego esta campaña de Javier Duarte que entró, y de verdad que yo creo que los primeros 2 años de Javier Duarte, el primer año, pues todos los veracruzanos pensaron, digo, yo estaba muy chico, que iba a ser un cambio de gobierno totalmente distinto y para bien, ¿no? ¿Cómo era ver a tu padre con esa figura también de presidente municipal y tú muy chico, observando todo desde lejitos o desde atrás? ¿Qué era lo que pasaba por tu cabeza en ese momento? Mira, ya los temas políticos, el saber lo de Fidel, lo de Duarte, pues yo me entero, o más bien yo lo comprendo ya mucho más grande. Yo en esos momentos pues estaba a punto de irme a México a estudiar. En temas de grilla no me metía mucho. ¿Qué tenías? ¿15 años? Sí, 16 años, 15, 16 años. Pero digo, al final uno sí se puede dar cuenta y a ver, resulta un orgullo, a ver, para un joven que creció ahí desde pues, que tengo memoria, entonces, toda mi infancia, con amigos, primaria, secundaria, prepa, pues que tu papá llegue a ser presidente municipal, no estando metido en la política la mayoría de años. Sí, como lo que hoy se conoce como un outsider, ¿no? Exacto, él llega desde el ámbito empresarial, pues resulta un orgullo. Y él llegó con esa visión de reformar, de cambiar las cosas, de quitarle un poquito la capa de los políticos. Él fue un presidente diferente, él fue un presidente que no le gustaba el protocolo, que no le gustaba el tema sí, grilla, el tema de él era como estaba en la empresa, ¿no? Casi llegó a lo que él hacía en la empresa, hacerlo en el municipio. Y muy práctico, a ver, este problema, a ver, se resuelve, este problema. Entonces, en cierto sentido es muy positivo el estar así, pero también a veces las formas políticas y el tema político pues no se puede dejar de lado. Lo platicamos en sentido de broma y pues él me dice, a ver, es que el político yo no soy, el político eres tú te formaste ya como político, yo me formé como empresario. Entonces, por ahí ese es el tipo de cosas que te mencionaba antes que tenemos de diferencia, ¿no? Entonces, eso, el ser muy práctico le ayudó en muchas cosas en su gestión, pero también le perjudicó en otras, tanto que pues no pudo seguir después de ser presidente municipal, no pudo ir a otro cargo político, por tal vez ese tacto o esos cambios, era otro también otra época. Y te voy a decir algo, yo lo noto muchísimo, porque pues bueno, digo, a mí me gustan los medios y todo, pero pues mi actividad principal es el tema inmobiliario. A mí no me gusta a veces mencionarlo tanto porque dicen, pinche mamón o cualquier cosa por el estilo, pero percibo yo y conozco a los empresarios, los veo meterse en la política, muchos empresarios, y normalmente los empresarios que se meten a la política
les vale madre la política, les vale madre los formalismos y les vale madre la grilla. Ellos llegan a chambear, llegan a trabajar y esa forma de ser aguerridos y ese valemadrismo los puede llegar les puede llegar a servir y les puede llegar a funcionar en muchísimas cosas de la administración pública. Pero, ¿cuál es la desventaja? Que no dejan de ser políticos. Y entonces cuando llegas con esta forma tan arrebatada, como te puede llegar a beneficiar en muchas cosas, como te puede llegar a perjudicar en muchas otras, porque el círculo político es muy celoso. Y los políticos, yo creo que en su mayoría de los que están en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en verdad lo ven como una carrera. Y entonces en el momento en que llega un empresario, en este caso digo, yo no conozco a tu padre, pero llega un empresario, lo que hoy se conoce como un outsider, y llega de cierta manera arrebatado y todo, y no, aquí yo vengo a chambear, me vale más la grilla. Entonces empiezan justamente a bloquearlo y sí está bien por un lado que sea así, el empresario político, pero también está mal por un lado porque tienen a veces que quitarse su traje de empresario y ponerse el de político para resolver muchas situaciones, ¿no? Te pongo un ejemplo, y vamos a volver al tema con el que empezamos la plática, la comunicación. Para ese entonces, en esos 3 años, cuando eran 3 años de gobierno, mi papá logró el tener a su momento el récord de obras para un gobierno municipal que había tenido San Andrés, más de 600, 700 obras a su momento. Pero él recuerda, eso sí lo recuerdo y ahora él me lo platica también. Yo no las inauguraba, yo no iba, no me daba el tiempo. Yo eh, tenía mis cosas, prefería estar viendo asuntos administrativos. Pues yo ya no iba a inaugurarlas, que las inauguraba el regidor, que las inauguraba el síndico, el de obras. A ver, y no tenía esa comunicación a la ciudadanía de que estaba haciendo un gran trabajo, que tenía el récord de obras. Es ahí la importancia de también, como político, saber comunicar qué es lo que haces. Es por eso que yo valoro mucho el tema de la comunicación, el cómo, a ver, puedes hacer un gran trabajo, pero si la gente no lo sabe o no lo sabes comunicar, pues ahí se va a quedar. No, y te pongo un ejemplo de algo que llegó a comentar el jefe Diego Fernández de Ceballos, que fíjate que yo casi no comulgo con el PAN, pero mucha gente podría llegar a pensar que sí, pero la verdad que no tanto. Pero si hay una figura del panismo que la verdad que reconozco y admiro es justamente Diego Fernández de Ceballos. En un video ahí que vi en una entrevista que tuvo en un programa, llegaba a comentar de la necesidad del político, ¿no? En no depender justamente de la política, porque en el momento en que uno no depende de la política, es en ese momento donde toma las decisiones no por necesidad o no porque le vayan a quitar el puesto, si le va a caer bien al presidente municipal o si le va a caer bien al diputado o no, sino porque en realidad lo siente, en realidad lo percibe y en realidad cree que está haciendo el bien en tomar esa decisión. En ese momento en que uno no depende de la política y vive para hacer política, es en ese momento en donde todo cambia, es en ese momento en donde el empresario puede llegar a entrar, en este caso a la administración pública, y cambiar por completo el dinamismo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, sobre todo, tanto para los jóvenes como para las personas que quieran involucrarse en el servicio público, en que primero, ese es mi punto de vista, pues que aprendan una profesión, en que vivan no de la política, sino vivan de la iniciativa privada. Y si tienen la intención y la pasión de meterse en el servicio público, se metan justamente por pasión, pero no por necesidad. Porque en el momento en que la política se convierte en una necesidad en tu vida, es en ese momento donde todas las decisiones que tomas en la administración pública las tomas en base a una necesidad y no pensando en hacer en realidad el bien a toda una comunidad, donde la política y la administración pública es fundamental para cambiar el dinamismo de cualquier sociedad. A ver, y es en cierto sentido mi caso. Yo así lo he pensado y así he vivido estos 4 años de diputado y ahorita lo seguiré haciendo como alcalde. A ver, gracias a Dios y gracias también al trabajo de mi abuelo, de mi papá, pues tengo un negocio y una serie de empresas que nos dan sustento y que también tengo retos en lo privado que en algún momento de mi vida cumpliré.
Pero yo lo veo así, que el tema político, pues a veces caduca y la gente también quiere ver caras nuevas. Por mucho que ahorita me vea joven y sea joven, pues llegará un momento en que pues, la gente quiera ver nuevas caras en la política y será momento de enfriarse, de no participar. Y estoy preparado para ello. Cada cierto tiempo me lo recuerdo, pues para poder decir, a ver, este es mi tiempo y tengo que lograr lo que me he dispuesto, pero en este tiempo no voy a forzar el ser candidato, no voy a forzar el a ver qué sigue. Mejor dedícate a lo que estás haciendo, para el periodo que estás haciendo, y nunca te la creas que esto es para siempre. Pues yo creo que eso es más que nada, eso es lo que hay que cuidar, sobre todo en puestos de elección popular, porque si hay, el servicio público es muy grande. Si hay mucha gente que puede hacer su carrera y vivir de la política en sí, o de vivir del servicio público, pero pues obviamente subiendo escalafones de acuerdo a lo que estudió y a lo que ejerce, pero separando un poco los puestos de elección popular, esos son por un periodo que está limitado, y sí hay que hacer ese coco wash, o sí invitar a los servidores públicos y a la ciudadanía que vota por ellos a decirles, a ver, oye, pero recuerda que tú estás por un periodo limitado de tiempo, y qué hacías antes, qué vas a hacer después. O sea, No, y uno puede llegar a pensar que es nada más para los presidentes municipales, o nada más para los diputados, o nada más para los senadores, pero ese mensaje en realidad es para los mismos directores de comercio, o el director de turismo, o el director de obras públicas, porque también hay mucha gente donde entra a la administración pública y donde entra al municipio y entra con una soberbia y con unas ganas de hacerse millonarios, que tú dices, bueno, estos cuates de verdad creen que, y digo, te lo digo con todo respeto, pero ya por ser presidente municipal, o ya por ser director de obras públicas, o ya por ser diputado, puta, ya te crees Juan Camaney, cabrón. exacto, ese es el coco wash que yo digo que, a ver, es limitado, no los puestos no duran toda la vida, y así como la gente lo juzga, la gente lo ve. O sea, al final de cuentas, uno al participar en esto se vuelve una persona pública, y también hay que tener la piel gruesa de aguantar la crítica. De si te metes a esto, tienes que saber que te van a esculcar, se van a meter en tu vida privada, la gente va a querer saber qué hacías antes, y cómo estabas antes, y cómo estás ahorita, o cómo vas a terminar. Y todas las acciones que tomes, pues ya no solo es en lo individual, también ya representas a una población, en este caso un municipio, ahora representa un distrito. Entonces hay que entrarle al servicio público con esa idea y con esa madurez de que pues es parte del trabajo, ¿no? Yo sí critico mucho ahí a, a- a servidores públicos en general, Sí, desde el más chico hasta el más alto. que no aceptan ni la más mínima crítica, o que se victimizan si hablan de ellos o no. Pues a ver, pues para eso te metiste, ¿no? No, y sobre todo yo creo que sobre todo tú y sobre todo tu familia, pues al momento en que vives esta primera administración de tu padre en San Andrés, luego estos intentos, ¿no? De ocupar cargos en diputaciones o de nueva cuenta en alcaldías, pues todos los medios están sobre, en este caso, tu padre. En este caso también contigo sucedió, que lo platicamos fuera de cámaras, un episodio muy fuerte donde estuviste a punto de morir, que me gustaría ahorita que lo platicaras, que si uno te empieza a googlear, porque a mí me pasó, dice, no, accidente de Rafa Fararoni, y todos dijeron, no, a ver, un junior chocó hasta la madre de pedo, y todos los medios también, tanto en contra de tu familia como en contra tuya en ese momento, ¿no? Sí, por aquí traigo no sé si se ve a cámara, pero aquí traigo la cicatriz de ese que me recuerda ese episodio. Fue en 2017, aquí justamente en tránsito de Boca del Río. Pues sí, fue un accidente penoso que me quedé dormido al final en la camioneta. Gracias a Dios, y no lastimé a nadie más, y pues vivo para contarla. Gracias a Dios, la atención de tanto de los doctores, la ambulancia,
tránsito municipal fue muy pronta. Eso permitió que no perdiera tanta sangre. Y son golpes de la vida ¿Cuántos que años tenías? fue hace 7, tenía 22 años. 22 años tenías y con un golpe que, a ver, si nosotros vemos tu brazo, dijeron, bueno, y este cuate estuvo a punto de morir. Sí, al final me lastimé solamente el brazo. El brazo fue el que sí estuvo en peligro. Siempre estuve estable, pero si tú ves las imágenes, las googlean, son de un choque muy aparatoso. Y pues te digo, es un golpe de la vida que te aterriza un poquito de cabeza. O sea, sí crees, digo, te lo pregunto, ¿tú crees que antes, porque quiero pensar que ese momento en que tú viviste fue un antes y después de toda tu vida? Ahorita tú me hablas inclusive después de haber ganado 3 campañas políticas, el crecer en el poder, porque es muy distinto llegar al poder a crecer en el poder. A veces muchas personas el que crezcan en el poder, al momento en que lo ejercen también con una madurez y no se sorprenden de las cosas que están viendo alrededor, ¿no? Pero ahorita me hablas mucho de economía, me hablas mucho de política. No te noto tan alzado, pero bueno, seguramente ahorita toda la gente va a decir, no, pinche entrevista pagada o algo así por el estilo, como es la gente, ¿va? Pero te notas muy sereno, la verdad, en la forma en que abordas, por ejemplo, la entrevista, este podcast y todo, pero nunca llegaste a crecer, por ejemplo, tampoco en el aspecto de creerte, no, pues es que mi papá es presidente municipal o mi familia que tiene mucha lana, o sea, nunca te llegó a afectar porque recuerdo esto que me estás diciendo de que fue un antes y después, y quiero pensar que también te llegó a aterrizar en todos los aspectos de tu vida. Sí, fíjate que, mira, en mi carácter, y digo, no me gusta también, como hay una frase que dice que ahorita te la digo que me llega a la mente, pero a ver, no me gusta yo hablar mucho bien de mí, trato de ser aterrizado y humilde. No, sí, se me pudo haber subido, sí, pero era otra época de mi vida, no, como que nunca. Sí, además totalmente inmadura, no solo de ti, Sí, sino de cualquier persona. pero más que nada, el aterrizarme me refiero un poco pues uno cree y es parte de la juventud, yo creo que no era independientemente de mí, yo creo que a todos nos pasa que uno se quiere comer el mundo y cree que está listo para correr en la mañana, ir de fiesta en la tarde, manejarle a sus amigos en la noche, volverse a parar, irse a estudiar. Esa era la época de mi vida en que yo me comía el mundo y no había descanso para todo lo que quisiera hacer. Era todo sí, todo sí, todo sí. Y ese accidente me calmó, me serenó, como tú dices, igual y es parte de esa actitud y madurez que he ido desarrollando, de ser muy sereno, de ser muy aterrizado con los pies en la tierra, pues la vida en general no la tenemos comprada. Hoy estamos aquí, mañana no se sabe lo que puede pasar. Entonces, me ayudó a madurar mucho más rápido de lo que yo hubiera madurado tal vez. Todo mundo maduramos. Literal, Pues, a madrazos. a madrazos, fue a madrazos. Pero de mi actitud de ser de creído y eso, jamás me he considerado así. Eh, Mucha gente cuando no me conoce puede pensar lo contrario, pero con quien yo pueda tener una relación o echar una plática, pues me conocerá y sabe que siempre trato de ser una persona abierta, cercana, y que no me considero más o menos que los demás, ni por ser presidente municipal, diputado, por tener un negocio, tener dinero. Yo creo que todos somos iguales y eso hay que entenderlo para todos los aspectos de la vida, tanto en el servicio público como en toda la interacción que pueda uno tener. Ahora, a esos 22 años después del accidente que pues te cambió completamente la vida, estabas estudiando en la Ciudad de México. Así es. Ahora, regresas a la Ciudad de México después de este accidente. ¿Y cómo fue ese Rafa a los 22, a los 23 años? ¿Cómo fueron tus siguientes pasos? Pues tal vez todavía no en la política, pero sí desde lo privado, desde los estudios. O sea, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento para definir y para trazar el camino que hoy en día pues te llevó a ganar 2 diputaciones locales y ser el alcalde electo de San Andrés? Sí, pues a ver, como te digo, después de ese golpe de realidad, uno se serena, uno ordena sus prioridades. Estaba yo casi a punto de terminar la carrera de economía en la Náhuac.
me dediqué pues 100% a rehabilitarme y a sacar la carrera. De ahí no paré y me metí al ITAM a hacer una maestría en política pública y a la par buscar chamba. Y ¿Cuántos tiempos te aventaste en el ITAM? fueron 2 años. Ok. Se supone que la maestría era de 1 año, pero también entre que empecé a chambear, pues la fui. En el Senado. Ajá, empecé a chambear en el Senado y compartía, a ver, fines de semana iba al ITAM y entre semana estaba en el Senado. Y te digo, esa era como ordenas tus prioridades y dices, a ver, esto es lo que me gusta. Eso, a ver, de economía que me gustaba, pues el tema social, el tema político. A ver, vamos a una maestría en políticas públicas. Oye, ¿qué no te decía tu familia o tu papá? Oye, pero a ver, vente a chambear acá a las empresas. En esa parte es lo que te digo, que me han apoyado siempre en lo que... Nunca fue de, a ver, regrésate allá. A ver, yo siempre sabía que en algún momento me iba a regresar. Estaba nada más un poquito extendiendo mi tiempo en la Ciudad de México y fogueándome. A ver, oye, antes de regresarme a la empresa me gustaría, ya sea en el servicio público o en una empresa, desarrollarme. En este caso, pues tuve la oportunidad en el Senado para ya después venirme. Y el parte de, a ver, todo se acomodó, pero si no me venía para ser diputado, me hubiera venido a la empresa a trabajar. Entonces se fue acomodando lo de la diputación. Te digo, alcé la mano. Pero ¿cómo se fue acomodando la diputación desde la Ciudad de México que estabas trabajando en el Senado? Estaba en el Senado. Recuerda que en ese 2021 Morena se abre a inscripciones por encuestas. Es la primera elección posterior de López Obrador, en donde pues ya todo el mundo estaba con Morena. Ahora sí. Sí, o sea, pues en 2018 pues es el efecto López Obrador. Fue el boom, ¿no? El boom. Y pues ahí en 2021 todo el mundo quería estar con Morena, incluyéndome. Yo ya venía chambeando con la senadora. Me identifico con el partido, alzo la mano. Mi papá, te digo, ya había puesto pausa a su carrera. Y ya yo como figura, pues me quedaba un poco con la estructura política y con el nombre y con la figura pública al alzar esa mano. Y se fue dando que empecé a caminar, empecé a tocar puertas, como te digo, dándome a conocer. A ver, soy Rafa. O sea, sí llegaste que a los 25 años, 26. 26. A los 26 años sí llegaste directamente de la Ciudad de México a decir, quiero ser diputado local de San Andrés. Así es. Te digo, yo me inscribí a la federal y la federal estaba un poco competida y más complicada. ¿Quién estaba ahí? Paola Tenorio, que es Ok. la diputada actual. Ella se reeligió. Y la diputación local, en ese entonces, yo no lo sabía antes. Yo te digo, empiezo buscando la federal. La diputación O sea, lo local grande. estaba Casarín en la diputación local, pero se escuchaba que él iba a ir para una pluri. Ajá. Entonces yo vengo a presentarme con los diferentes actores políticos, con el gobernador, con Casarín, todos los diferentes políticos que estaban de Morena en ese entonces. Yo no los conocía, a Casarín lo conocía por ser de la zona, pero en general no tenía el gusto de conocer al gobernador, al secretario de gobierno, no tenía el gusto de conocer a la ahora gobernadora Rocío, solo de lo que escuchaba y lo que sabía, que ella era secretaria de Energía, sabía del gobernador, lo que estaba haciendo, sabía de Casarín, que lo habían elegido en la Jucopo. Entonces yo llego y me presento como que, a ver, oye, quiero caminar, estoy con Morena en el Senado, eh, eh, quiero ser la figura pública que se meta a la encuesta. Yo no veía, como te digo, a ver, o me regresaba a la empresa o me regresaba de diputado, y si no, me quedaba un rato más en México. O sea, como que tenía ese ganar para todo, ¿no? Entonces, Tenías tus opciones, ¿no? tenía mis opciones, pero sí me metí, cuando se empieza a abrir el tema de la diputación federal y local. A ver, no entré a medias tintas. A ver, dije, si le voy a entrar, voy a recuperar el capital político que tiene mi papá, pero también voy por el capital político de Morena, con ideas nuevas y frescas. ¿Y a poco, Rafa, presentarme. nunca te llegó a afectar el hecho de que tu padre haya estado en el PRI, haya estado en Convergencia? Me comentaste hace unos minutos que haya estado en el mismo PAN. No lo llegaron a recibir los mismos morenistas como, bueno, si bien no es el padre, pero el hijo ya lo quieren mandar ahora
A ver, sí hubo Resistencia. resistencia puedo decir, seguramente del gobernador, seguramente de la gobernadora, seguramente del diputado Casarín en ese entonces. Sí hubo una resistencia. A ver, pues al final, pues a ver, el papá viene del PAN, a ver, y que trae, porque ella quiere venir, pero pues uno se lo va ganando con chamba y con lealtad y con las ideas muy firmes de que, pues, a ver, pues donde estás tienes que ser congruente con lo que dices y con lo que haces. Y yo creo que eso me ha definido en estos 4 años y los actores políticos, en cierto sentido, han ido confiando y viendo mi trabajo. Y eso me ha permitido también trascender al tema pues, de estar de la legislatura pasada con el gobernador Cuitláhuac y ahora en esta nueva legislatura con la gobernadora Rocío Nale. Entonces, pues el ser congruente y el, a ver, pues mi papá era mi papá y tiene sus cosas buenas y él estuvo y tomó sus decisiones. Tomó sus decisiones y contextos políticos distintos también. Y yo las mías y yo estoy haciendo mi carrera y de la manera más congruente que posible y que yo considero siempre ser congruente a lo que digo y a lo que hago, ¿no? Entonces, si hubo resistencia, claro que sí. También, a ver, también el trabajo de mi papá, que te digo, fue muy bueno en la presidencia municipal, me abrió muchas puertas en San Andrés, con la gente, en territorio. Con la gente, a ver, independientemente vengas de Morena, del PAN, del PRI, de Convergencia, pues el trabajo de mi papá hablaba por sí mismo y me abrió muchas puertas que yo no hubiera podido abrir de primeras, llegando como una figura completamente desconocida o sin el apellido detrás. Entonces, a ver, tanto como me pudo haber pesado en cierta resistencia, como también me abrió muchas puertas. Entonces, nunca lo vi como una debilidad o nunca lo vi como algo negativo, al contrario, lo vi como un reto. A ver, el reto es demostrar que tú eres tú. Sí, como una oportunidad, ¿no? Oportunidad. Y ya el diputado Casarín se reelige, pero ahora la vía pluri. Entonces, pues por ahí tuve la chance de competir en el distrito. Se ganó de una manera contundente. Y pues fuimos trabajando esos 3 años en la legislatura. Fue una legislatura muy bonita de reformas. No fue la primera legislatura del gobernador Cuitláhuac, fue la segunda, fue del cambio de gobierno. Pero había muchas reformas que nos tocó todavía aprobar. Y pues un poco ir defendiendo esa cuarta transformación y esperar a que pues llegara el sucesor o la sucesora, y en este caso la gobernadora Rocío Nale, y pues apoyarla de manera contundente. Caminamos en su campaña, pre-campaña, desde que ella se empezó a caminar como una corcholata aquí en Veracruz, pues estuvimos con ella, acompañándola. Era la candidata idónea, viniendo de la Secretaría de Energía, con una preparación y trabajo que demostró a cuestas, y pues era el perfil político que necesitaba Veracruz. Nunca había habido una mujer gobernadora, venía Claudia Sheinbaum también como la primera mujer presidenta, entonces por ahí la apoyamos, caminamos. Y se fue dando también la reelección. Al final, pues ese trabajo habló por sí solo. Quieras o no, un diputado a veces se termina perdiendo un poco en Jalapa o en México, en el curul. Y una de las cosas que entendí y que no dejé de hacer en esos 3 años fue el regresar al distrito. El regresar al distrito, como te digo, a veces no les puedes resolver la vida a la gente o como pudiera. Sí, pero a veces es escuchar y es estar. Exacto, el estar y el caminar y el atender a la gente te va dando esa presencia política que me dio para estar para la reelección, sabiendo que yo en esa reelección, tal vez no debería decir esto, pero yo ya en esa reelección, yo ya sabía que quería, o sea, ya mi instinto ya iba como que a ver, pero viene una municipal, o sea, viene una municipal. Lo veías como un trampolín. Ya mi corazón ya estaba como que, a ver, pero el otro año le voy a intentar, voy a ganar la diputación, pero no me voy a quedar ahí más. Yo lo que toca es la municipal y así me fui ya como todo se fue dando, pues. Oye, Rafa, y te lo pregunto
Digo, me gustaría que me lo respondieras lo más francamente posible. Pues tu caso, el entrar a los 27, 28 años a la política, es uno de los casos exitosos, ¿no? Pero tú crees de verdad, y no quiero hablar por Morena, sino hablar de todo este sistema político, de todos los partidos. ¿Tú crees que hoy en día el ser joven es una ventaja para entrar a la política o sí crees que todavía el sistema político resiste a la juventud? Digo, dime la neta, ¿no? A ver, hay claroscuros. A ver, yo considero una ventaja, y que me perdonen los viejitos, pero o sea, considero una ventaja en la juventud, pues esta energía, a ver, noto para aquí, entrarle por allá, estas ideas frescas en la política. La gente quiere ver eso, o sea, la gente ansía, la ciudadanía, ver a un joven que esté avanzando. La gente confía propia. A ver, me tocó de la experiencia, me tocaron, si digamos un número, 100 casos en que me decían, qué bueno porque estás joven, qué bueno que estás metido aquí porque traes ideas frescas, y me tocaron 10 que decían, no, yo tienes que demostrar porque eres muy joven. A lo que voy es que la gente prefiere ver a un joven, a una cara fresca, a una cara ya, a Con un sus años. dinosaurio, con sus años. Ahora, Pero eso es lo que quiere la gente. eso es lo que Yo quiere te la hablé del gente. sistema político. Vamos al sistema político. Yo creo que sí hay mucha resistencia, mucha. Y se ha ido quitando, así como se rompen los techos de cristal. Cada vez vemos más jóvenes. Han ayudado también las reformas, han ayudado estas pues delimitaciones que ha hecho la ley para que tengas que a fuerzas inscribir regidores jóvenes, que haya un Sí, diputado. estas acciones afirmativas, Acciones ¿no? afirmativas. ¿Qué digo? La gente pues a veces como que no puede llegar a entender mucho que es una acción afirmativa, pero pues son estos candados para estos ciertos grupos vulnerables al momento de entrar al poder. Exacto. Es una regiduría hasta Eso ha ayudado mucho. Pero todavía falta. O sea, todavía pone tú que ya entras al sistema. Ese mismo sistema no te deja mucho margen para moverte, para crecer, ya estando ahí. Ahora, ya que si tú ves 3 jóvenes en la legislatura, por ponerle un número, ahora hay que ver qué hacen esos 3 jóvenes. Si nada más fue asunto de que entraron por la acción afirmativa o lograron consolidar una carrera en el servicio público. Pues bueno, actualmente en el Congreso local está, si nosotros vemos la presidenta de la mesa directiva, está Alejandro Porras, está Estefanía del Partido Verde, vemos juventud, pero... Sí, a mí me dicen joven y yo No, sí, joven, porque ahí hay muchos jóvenes y que espero que cada vez hayan más. Oye, Rafa, pero a ver, entraste a la política a los 27 años, 26, Sí. 27 años. Uh-huh. Llegas de la Ciudad de México, ¿no? Llegas en un ambiente totalmente distinto al que se vive en el estado de Veracruz. No quiero decirlo solamente en San Andrés, sino en el estado de Veracruz. Llegas a un partido con un boom como lo fue Andrés Manuel López Obrador, que hizo que se ganaran muchos estados, muchas entidades federativas. Una de ellas fue Veracruz. Mucha gente dice que Cuitlao García no ganó por ser Cuitláhuac, sino ganó por el efecto de López Obrador. Yo creo que sí, pero bueno, esa es mi opinión, no la estás diciendo tú. Pero entras a un partido nuevo, entras a un partido que está aprendiendo a ser partido después de ser movimiento como lo era Morena desde la Ciudad de México. ¿Cómo fue el entrar, sobre todo con esa juventud, a Morena, donde un Morena, y lo vuelvo a decir yo, pues era un Morena de tribus, era un Morena donde estaba el grupo del gobernador, estaba el grupo de Casarín, estaba el grupo de Eric Cisneros, estaban grupos y grupos y grupos que si nosotros remontamos a un PRD donde se decían de estas tribus, uh-huh, pues hoy en día puede llegar a ser similar lo que ocurre con Morena, y la misma gente de Morena lo sabe. Yo creo que hoy en día se está acotando un poco más esa situación, pero a ti te tocó un apogeo impresionante en ese momento. ¿Cómo era entrar siendo joven y poder lidiar en ese mar político de Veracruz? Pues fíjate que esa es parte de la resistencia que uno tenía, porque, a ver, por más que uno estuviera en el Congreso o fuera a entrar de diputado, a ver, pues había otros liderazgos en el Ejecutivo, había otros liderazgos en el Legislativo Federal. Entonces, pues ese fue uno de los primeros retos, el ir sabiendo cómo lidiar o cómo trabajar
con todos esos grupos, siempre va a haber grupos. A ver, no es nuevo que eso pasa en todo. PAN. En el PAN, el grupo de Cambranis, el grupo de los Yun, o sea. Yo creo que el reto que tenemos, porque me va a tocar, ahora digo, estoy de presidente municipal, pero por Morena y si en algún momento decido después de la presidencia municipal seguir en el tema público, le va a tocar a Morena y nos va a tocar en general el no perder, el institucionalizarnos, pero sin perder la esencia. La esencia y eso que nos ha llevado a ganar 2 presidencias, 2 gobernaturas, tantas diputaciones, etcétera, etcétera. El ser el partido que represente al pueblo, represente a los que no se sentían representados. Ese es el reto, cómo institucionalizamos el partido para que independientemente de los 1000 o 100 grupos que haya, sepamos que el camino y el inicio y el fin es en tal lugar, y que se puedan tomar decisiones que no sacudan al partido y lo lleven no lo debiliten. Lo debiliten y lo lleven a perder esa esencia que no queremos que se pierda. Ese es el reto yo creo que principal que se va teniendo conforme pasan los procesos electorales. Y pues digo, la única respuesta es ser congruentes. A mí me gusta mucho el tema de las encuestas. Le quitas mucho peso a la toma de decisiones y bueno, ese proceso de elecciones populares mediante encuestas se tiene que ir perfeccionando y pues al final uno no al final el que haya de la conclusión a la que llego es que el que haya diferentes grupos no debería o no tendría por qué hacer cambiar el principio y el fin, el camino a donde quiere Morena llegar, ¿no? Entonces, pues el 27 será otra prueba más en donde pues podamos decir si ese partido no ha perdido la esencia, ¿no? No, y yo creo que sobre todo Morena hoy en día, tanto en Veracruz como a nivel nacional, todavía tiene ese margen donde puede llegar a seguir experimentando y puede llegar a seguirse equivocando, lamentablemente, porque ojalá y no se equivoquen por el bien de todos los mexicanos, porque pues encontramos una oposición que no existe, un PAN que no existe, un movimiento ciudadano que no existe, que vaya, ha crecido naturalmente el partido, pero todavía no se convierte en esa oposición sólida que pueda llegar a ser frente al oficialismo, pero por eso mismo tampoco puede llegar a caer un Morena en el conformismo. Sí, y a ver, y en cierto sentido, a ver, al final, algo que sí te puedo asegurar desde mi percepción y pensamiento, es que no nos equivocamos en la presidenta que tenemos. La presidenta Claudia es una muy buena presidenta, digna. A ver, es un país muy difícil de gobernar y yo creo que el más. Y lo está haciendo de forma digna. Digo, ella ha ido transitando, los temas de seguridad pues, sacuden a todos, pero hay una estrategia, hay un fin, hay un trabajo articulado. Y igual en Veracruz no nos equivocamos. La gobernadora, como te lo dije hace rato, en su momento era el mejor perfil para ser candidata y es el mejor perfil de gobernadora que podemos tener. Entonces está chambeando bien. Errores siempre va a haber, críticas siempre va a haber. Nos puede gustar o no el estilo que ella pueda tener, pero es un perfil preparado y es una mujer que va a ser un buen gobierno. Yo le tengo fe y me va a tocar trabajar de la mano con ella, ¿no? Ahora, Rafa, también te tocó un 2024 y un 2025 donde hubo un cambio y hubo una transición de gobierno. Te tocó un Cuitláhuac García que empezabas a ver los liderazgos que existían en el estado y veías lo complicado que era poder llegar a navegar en este gobierno a nivel político, no justamente por estos grupos que se generan en el poder. Y luego te toca un cambio de administración que pasa de un Cuitláhuac García a una gobernadora como lo es hoy en día Rocío Nale, donde ese cambio de poder es lo que también marca la diferencia en el momento de elegir los candidatos, porque a pesar de que Morena, pues la herramienta que ocupen para elegir candidatos sea la encuesta,
pues sabemos que la encuesta puede llegar a representar un 70-80% de la decisión para elegir un candidato. Hay muchos municipios donde, aunque pongas una vaca, como decían en el PRI, gana, ¿no? Entonces, ahí como que la encuesta pues tampoco es como que tan necesario, en Morena y en cualquier partido históricamente. Sin embargo, en el momento en que se toman las decisiones para los candidatos, es en ese momento donde quiero pensar que también te costó algo de trabajo, con el hecho de decir, pues estaba con estos grupos políticos, con estos liderazgos, se te tomaba, por ejemplo, en el exterior como, Rafa Fararoni es gente de Gómez Casarín, ¿no? Entonces, más allá del trabajo que hagas bien o mal, pues ya también quedas, ahora sí que como el ganado marcado, ¿no? Y en esta política ficción o en estos comentarios que se podrían llegar a manejar en el exterior, ¿cómo era también navegar y cómo te tocó este cambio de poder donde decías, ya me acostumbré a cómo eran los liderazgos con Cuitlao García y hoy en día está entrando una gobernadora como Rocío Nale y cómo te tocó esa transición? Pues sí, era parte de lo que te decía. A ver, uno venía trabajando en la legislatura, y pues a ver, llega la transición. Yo creo que uno de mis aciertos y uno te digo, al final me convencí por el perfil aunque no tenía el gusto de conocerla, me convencí por el perfil que venía en Rocío Nale y desde el primer momento, pues pude decantarme apoyo hacia ella, hacia su candidatura. La estuvimos apoyando desde que fue una corcholata, por así decirlo, y estuvo caminando para la encuesta, ya después siendo candidata, y me toca pues estar en la boleta con ella al final. Entonces, sí cambian los personajes, cambia el modo de trabajar, cambian los liderazgos, pero al final de cuentas, siendo congruentes y demostrando chamba, a ver, oye, pues a ver, al final de cuentas, aunque se escuche feo, uno no está por el gobernador que venga, o por la presidenta que venga, o por los diputados que vengan. Pues uno trae su carrera y sus ideas y su estructura. Como dicen, ¿no? Chamba mata grilla. Exacto, entonces una plataforma, mientras tú sigas la plataforma y seas congruente con tus acciones, y chambees, o sea, demuestres chamba, cualquiera que venga va a confiar en ti o va a terminar dándote esa venia, pues para que trabajes y des resultados. Así ha pasado, así me pude ir ganando la confianza de la gobernadora. Pude estar en la boleta con con ella, sacamos la chamba, sacamos la elección en San Andrés, y el seguir chambeando sin importar las grillas. Grillas siempre va a haber, porque quien no puede Guindas azules, naranjas, quien no puede demostrar chamba, se va a la grilla y intenta denostar el trabajo. Pero pues mientras tú sigas como caballito así, congruente en lo que haces y demostrando chamba, es la manera en que puedes trascender y colores incluso, personajes, gobernadores, gobernadoras. Entonces, el chiste es ser muy cuerdo y muy consciente del trabajo que tienes y a dónde quieres llegar, y tampoco forzar tu permanencia. Como te decía, a ver, no era vida y muerte la alcaldía. Si me tocaba y si la gente respondía en las encuestas sobre la plataforma que yo estaba proponiendo para San Andrés, que así pasó. Gané una encuesta 4-1 a los diferentes actores políticos que participaron. Y la elección fue 2-1, si no mal recuerdo. La elección fue 2-1. Entonces, quiere decir que la plataforma política y lo que yo pude expresarle y comunicar a la gente de San Andrés que planteo tener en mi gobierno, pues los pude convencer. Y eso, te digo, eso mata cualquier personaje o cualquier resistencia o grilla que hubiera hacia mí, ¿no? Ahora, Rafa, hoy en día en unas semanas entras a San Andrés. ¿Qué te ha dicho tu papá? ¿Con qué consejo te has quedado de tu padre después de su primera administración? Porque platicabas en torno a esta orientación que sí existe de lo que puede llegar a ser el ejercer, o de lo que puede llegar a ser el ejercer el poder en el Ejecutivo, ¿no? ¿Qué te ha dicho? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué experiencias? ¿Con qué anécdotas? ¿Con qué consejos te quedas para poder llegar a entrar en este 2026 a tus 32 años y decir, puta, quiero ser el mejor gobierno de la historia? Porque también yo veo a tu padre y quiero pensar que el hecho de que hoy en día tengas 2 diputaciones locales ganadas, el hecho de que entres a la presidencia municipal, yo creo que
lo está disfrutando más tu carrera política que la que él tuvo. Claro, claro, sí, no, él es el más orgulloso y el más feliz de ver los logros y ver hasta dónde he llegado. Fíjate que a ver, uno de los consejos o uno de los errores que él tuvo, que era lo que te platicaba, esa falta de comunicación y en esa falta de comunicación política y formas políticas. Las formas. Ajá, las formas y la comunicación, sobre todo la comunicación, yo creo que a él le falló mucho es ahí donde he trabajado yo para crear esa identidad, estar siempre metido en la agenda y informando a la gente de cómo trabajas. Yo creo que eso le aprendí de ese error que él tuvo. Y fíjate que también él me ayuda mucho ahorita en esta etapa de organización, porque, a ver, uno llega con su equipo político que va a trabajar de la mano, la gente que lo apoyó en campaña, también conozco varios perfiles que me van a acompañar que se van a venir de Jalapa hacia San Andrés. Entonces uno trata de conformar su equipo de trabajo y él me está ayudando mucho, sobre todo en ese conocimiento que tiene de las personas que ya están dentro del municipio. Por ejemplo, los sindicalizados, la gente que ya son instituciones en lo que hacen. A ver, aquí está fulanito Pérez, él ha estado en Catastro haciendo esto. Que conocen a la perfección, Sí. ahora sí que las raíces del municipio. Exacto, y que ya trabajaron con él y que han trabajado con todos los alcaldes, que son gente ya que es institución y que sobrepasa el tema viene un alcalde de tal color o el alcalde de otro color, que ya llevan 15, 20 años trabajando en el municipio y son muy buenos en lo que hace. Él los tiene muy identificados. Él me dice, a ver, mira aquí, a ver, en Catastro este perfil ya lo tienes, a esta persona no lo muevas porque ya sabe lo que hace, no se mete en grillas, las cosas que igual que no hay que mover y que uno pues llega a conocer a esa gente. Obviamente pues uno le pone su estilo. Hay muchos jóvenes conmigo que van a entrar al municipio, que le van a dar una cara nueva en las direcciones, en la atención a la ciudadanía, pero también hay mucha gente valiosa que tenemos que confiar en ellos porque sacan día a día la chamba del municipio, ¿no? Ahora dicen por ahí que cuando uno entra a la administración pública, pero sobre todo cuando uno entra a una presidencia municipal, a una gubernatura, a una presidencia de la República, lo primero que tiene que pensar es en el día uno, pues quién va a ser su sucesor. Sí, es algo que ahí me super adelante, pero que me dicen mucho, pero a ver, yo no quiero pensar en eso hasta el 27. Yo sí algo que me trato de recordar siempre es a ver, no hay, la elección más pronta no es no es quién va a ser tu sucesor, es quién va a ser tu diputado. Tiene que ser el 2027 y hay elecciones intermedias. Entonces, yo sí me quiero dar como un respiro de temas de grilla, temas de política, claro. Que se encamine quien se tenga que encaminar para el 2027 y a partir de ahí, pues, va a haber, aunque ahora sí que quitando las formas políticas y el tema de corrección política, sí, a ver, la sucesión es un tema importante y pues uno quiere que de cierta manera pues las cosas buenas que uno está implementando pues no las vayan a destruir o no llegue alguien que todo el avance que pues, se pueda tener en estos 4 años lo vaya a cambiar completamente. Entonces es parte del trascender políticamente. Pero también si uno se adelanta de más, sí. cae en... Es como también en una candidatura, si tú te adelantas de más y sacas la cabeza antes de tiempo, pues te la cortan. Entonces también el andar ya pensando quién me va a suceder, pues me va a quitar tiempo y efectividad y eficiencia en mi ejercicio de gobierno. Decía Samuel García en una entrevista, no sé si la llegaste a ver, que decía, loco es el político que no piensa en ser presidente, pero más loco aún es el que va a una entrevista a los medios o lo dice públicamente sus intenciones de aspirar. Por lo mismo, porque tantito asomas la cabeza y ya vas a tener a todos encima. Sí, exacto. Entonces también para tu paz mental y para tu vida diaria, cotidiana, el futuriar de más, pues te da ansiedad, te da preocupaciones que pues no son de ahorita. A ver, la situación y las circunstancias políticas de aquí a 4 años, de aquí a 2, de aquí a 6, van a cambiar mucho. Entonces, de nuevo,
el aterrizarte y seguir congruente con lo que quieres hacer y hacer, en este caso, en mi caso, un ejercicio de gobierno eh, pulcro y apegado a lo que yo propuse en campaña, pues es mi mejor presentación para lo que viene, ¿no? Ok. Oye, Rafa, y bueno, ya para terminar con la entrevista, si recordaras ese Rafa de los 22, 23 años, ¿no? Apenas ese Rafa saliendo del accidente, ¿no? Con el brazo que me comentabas que inclusive hasta el propio nervio estuviste a punto de perder y en ese momento en que lo perdías, podías llegar a perder la movilidad del propio brazo, ¿no? ¿Qué le dirías hoy en día, en pleno 2025, a ese Rafa que está por cumplir 32 años? Y te volteas en este espejo retrovisor y ves a este Rafa de los 22 años que pues quería hacer de todo, pero también tal vez no podía llegar a tener un futuro tan definido, unas metas tan definidas y claras como hoy en día tienes y has tenido en estos últimos 4 o 5 años bien trazada esa ruta. ¿Qué líder es ese Rafa que estaba aquí a unas cuadras en Boca del Río apenas saliendo del accidente? Pues que los tiempos de la vida, los tiempos de Dios son perfectos, que todo llega cuando tiene que llegar, que sí hay que salir todas las mañanas con la actitud de comerse al mundo, pero también hay que saber escuchar a tu cuerpo, hay que saber escuchar a tu mente y que al final todo se acomoda como se tiene que acomodar. Entonces, eso se lo doy como consejo a todos. Digo, a ver, uno a veces se desespera porque no le sale bien algún proyecto o porque tuvo un día malo o una serie de días malos. Todo se acomoda y siempre todo tiene solución menos la muerte. Entonces, pues ese es mi lema de vida o mi consejo para todos, ¿no? Que todo se acomoda, que todo el tiempo pone a la gente en su lugar y, y lo que está destinado para ti te llega, obviamente si lo buscas y tienes la actitud positiva de atraerlo también, ¿no? Claro. Pues bueno, Rafa, muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que te la hayas pasado bien. No, muy bien, muy bien. Ahora sí que al principio como que quise un poco filosofar No, estuvo buenísimo. Fíjate que yo cuando empezamos a platicar, yo no me esperaba porque a ver, sí veo que estudiaste economía, pero yo dije, no, bueno, yo te soy franco, ¿no? Yo dije, no, bueno, estudié economía, pero pues así como también como muchos estudian economía, administración de empresas o algo, pero la realidad es que sí me sorprendió bastante y también tener como tú dices, a veces podemos llegar a pertenecer al mismo movimiento o al mismo partido, pero tener ideologías de cierta manera distintas o pensamientos distintos a pesar de que compartamos el mismo proyecto, ¿no? Y el ver un perfil de un partido de izquierda, como se hace llamar Morena, con esta apertura ideológica de pues yo no los quiero llamar neoliberales. A mí no me gusta esto de izquierda y tampoco me gusta esto de derecha. También me hace pensar que, bajo mi punto de vista y bajo mi opinión y perspectiva, estamos avanzando también como país, ¿no? Porque yo no estoy muy de acuerdo, estuvo por acá Aarón Enríquez, y le dije, bueno, y a ver, ¿y ustedes por qué tanto esto de los fifís y los chairos, no? Y bueno, a ver, él es una persona que tiene cuna de izquierda, ¿no? Y cada quien tiene sus ideas y sus visiones, y cada quien cuenta como le va en la feria, ¿no? Y es respetable todas las opiniones, ¿no? Desde el más radical, el más centrado, el más de la derecha, el más de la izquierda, pero comparto mucha opinión, comparto muchas ideas y sí quiero decirte que me sorprendió al principio cuando empezamos a hablar de estos temas de economías, de las izquierdas, de las derechas y la realidad es que reconozco mucho esa situación y esta apertura porque es justo lo que puede llegarle a servir mucho a un partido como Morena para poder tener esa apertura real en la sociedad, en la ciudadanía y poder llegar a perdurar en el poder que ojalá y perduren en el buen sentido y pensando siempre en el bien de México. Exacto, exacto. Yo creo que el radicalizarnos, a ver, tal vez en el discurso político, en el querer marcar una tendencia para llegar al gobierno es importante hacerlo, pero también para perdurar yo creo que siempre no todo es negro o blanco, ¿no? Hay grises, hay matices, y que es lo que se tienen que ir transitando en la política y Morena en cierto sentido tiene que de alguna manera eh, abrirse a las diferentes ideas y tipos de pensamiento sin perder el rumbo, la esencia, claro. Ese juego y ese equilibrio el reto real que de lo que viene, como te platicaba, y pues a ver, y saber respetarnos, porque
A ver, Aarón es muy buen amigo mío y respeto su opinión. Sí, completamente. Y yo tendré la mía y seguramente él me respetará por lo que yo diga. Y está chingón. Y cabemos los dos, o sea, los dos cabemos en Morena. O sea, al final, él cabe en Morena como yo quepo en Morena, como decías Doreni, cabe en Morena con lo que piensa. Y mucha gente que quiere entrar o que haya estado, que no piensa igual que yo, cabe en Morena también. Y fíjate, ahí me mencionaste dos perfiles que justamente son jóvenes, ¿no? Y sí, a ver, cuando uno entiende que la política no es de blancos ni de negros, sino es un matiz de grises, es ahí donde uno las decisiones que toma no los toma en base al corazón o en base al hígado, sino lo toma en base a la mente. Pero bueno, Rafa, muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos ustedes. Espero que se la hayan pasado muy bien en el programa de hoy. En las cámaras nos acompañó Tomás Muñoz. Mi nombre es Rodrigo Cruz y los dejo siempre en sintonía.